Buenas tardes mis hijos, bienvenidos a otra sesión de matemáticas con la profe Madeleine, o sea, Mate. El día de hoy vamos a hablar sobre fracciones equivalentes. ¿Qué tenemos que recordar? Recordemos que estamos en el universo de los números racionales, los números que son de la forma A sobre B con B diferente de 0, donde A y B son números enteros, ¿listo? Entonces todos los números que se pueden escribir de la forma A sobre B son números que pertenecen a este conjunto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitamos saber de las fracciones equivalentes? De las fracciones equivalentes necesitamos saber que son fracciones que representan lo mismo, ¿listo? Se representa el mismo trozo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, les voy a hacer aquí un ejemplo. Tengo dos unidades diferentes. Entonces, por ejemplo, voy a coger esta torta y la voy a partir en dos partes iguales. Entonces cogí y la partí en dos partes iguales, ¿listo? Y voy a seleccionar una de las partes. O sea que esto es un medio, ¿sí o no? Un medio. Aquí tenemos representación de un medio, listo. Ahora voy a coger esta torta y la voy a partir en cuatro partes iguales. 1, 2, 3, 4. Listo. Ya partí la torta en cuatro partes iguales. ¿Qué fracción será igualita a esta que me represente lo mismo? Mira, ahí la pongo encimita para que lo veas. Pues parece ser que es 1 y 2. ¿2 qué? 2 cuartos. 2 cuartos representa el mismo trozo, la misma fracción que un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que un medio y 2 cuartos son fracciones equivalentes porque representan exactamente lo mismo. Un medio y 2 cuartos son fracciones equivalentes. ¿Listo? ¿Cómo sería eso en la recta numérica? ¿Cómo sería en la recta numérica? Pues por ejemplo, tú dibujas tu recta numérica. El 0. No sé, la voy a hacer de a 6. 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y etcétera, ¿cierto? Entonces, voy a representar un medio aquí. ¿Qué significa? Divides la unidad en dos partes y caminas 1. Entonces, del 0 al 1 lo divido en dos partes y camino 1 hasta aquí. Aquí está un medio. Es un número entre 0 y 1, ¿sí? La mitad. 0,5 sería más o menos, ¿sí? Es equivalente a 2 cuartos. ¿Qué significa? Divido la unidad en cuatro partes iguales. Espere. Me toca acudir aquí al papelito para dividir mi unidad en cuatro partes iguales porque la partí en 6. No me he dado cuenta. Ignoren esa rayita que acabé de hacer ahí. Entonces, esta es mi unidad. La tengo que partir en cuatro partes iguales. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces pongo la cosita de abajo y la alineo con la de arriba y me voy aquí por los segmentos paralelos, ¿cierto? Y ahí ya me queda dividida en cuatro partes iguales. Entonces voy a hacerlo con verde para que no se note la diferencia. Es esta, es esta, es esta. Entonces son los verdes, ¿no? Ahí me quedó dividida la fracción en cuatro partes iguales. 1, 2, 3, 4. Y tengo que caminar 2. 1, 2. Entonces, dése cuenta que quedó exactamente en el mismo lugar. Entonces, un medio, que es dividir la fracción en 2 y caminar 1, es lo mismo que 2 cuartos, que es dividir la fracción en 4 y caminar 2. Quedan ubicados exactamente en el mismo punto. Entonces, de eso se tratan las fracciones equivalentes, que representan exactamente la misma cosa.
tienen la misma representación o se ubican en el mismo punto en la recta numérica. ¿Listo? Existen dos métodos para encontrar fracciones equivalentes. Uno es la amplificación y el otro es la simplificación. ¿Listo? Vamos a hablar de la amplificación. Entonces, ¿de qué se trata la amplificación? Se trata de multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número, por exactamente el mismo número. Entonces, cuando tú multiplicas al numerador y al denominador por un mismo número, encuentras una fracción equivalente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta. 2 tercios. Esta va a ser mi fracción, ¿listo? La voy a multiplicar, entonces yo quiero encontrar una fracción equivalente. ¿Qué hago? Cojo el 2 tercios y multiplico el numerador y el denominador por un mismo número. Para este caso voy a multiplicar por, no sé, por 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué fracción voy a encontrar? 2 por 4, que me da 8, y 3 por 4, que me da 12. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 tercios y 8 doceavos son fracciones equivalentes, porque representan lo mismo. Entonces vamos a ver si es cierto. Voy a dejar por aquí mis cuartos. Entonces aquí tengo una unidad, ¿listo? Voy a dejar por acá mis medios. Aquí tengo otra unidad. Vamos a hacer aquí 2 tercios y aquí 8 doceavos, ¿listo? Entonces cojo mi unidad y la divido en 3 partes iguales. 1, 2, 3. Listo, dividí mi unidad en 3 partes iguales. Y por otro lado tengo que coger mi unidad y dividirla en 12 partes iguales. ¿Listo? Entonces voy. 1, 2. Bueno, yo voy a hacer este proceso mientras tanto. Listo, entonces ya dividí mi unidad en 12 partes iguales. Y entonces 2 tercios significa dividir la unidad en 3 y seleccionar 2. 1, 2. Esto es 2 tercios. Y 8 doceavos significa dividir la unidad en 12. Verifiquemos, ¿no? Voy a empezar por este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo, 12. Y seleccionar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que se desbarata. Listo. Entonces vamos a verificar si efectivamente 2 tercios y 8 doceavos representan lo mismo. Entonces en teoría 2 tercios tienen que representar lo mismo que 8 doceavos. Vamos a ver. Y sí, efectivamente los cubre perfectamente. ¿Sí o no? 2 tercios y 8 doceavos representan la misma fracción. Entonces, comprobado y confirmado que son fracciones equivalentes. ¿Listo? ¿Cómo sería en la recta numérica? Entonces, dibuje su recta numérica. Vamos a dibujar nuestra recta numérica. Yo que le recomiendo cuando usted quiera hacer este tipo de representaciones, recuerde que la unidad se fracciona según el denominador, ¿sí? Entonces yo reviso aquí, tengo que hacer 8 doceavos y tengo que hacer 2 tercios, pues lo que se me facilita es que mi unidad quede de a 2 espacios. ¿Listo? Entonces cada 12 cuadritos voy a poner la unidad. Listo, entonces ya dividí mi unidad en 12 partes iguales. Y ahora, entonces, voy a ubicar 2 tercios. ¿Listo? Significa dividir la unidad en 3 y seleccionar 2. Entonces divido la unidad en 3. Como la hice de a 12 me quedaría de a 4, ¿cierto? 4 por 3, 12, sí. Aquí quedaría 1, aquí quedaría el otro. Listo. 1, 2, 3 en 3 partes iguales. Y camino 2.
1, 2. Aquí queda 2 tercios. Listo, ya hice 2 tercios. Ahora voy a hacer 8 doceavos. ¿Qué significa? Dividir la unidad en 12 y caminar 8. Divido la unidad en 12 partes iguales. Divido la unidad en 12 partes iguales. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y camino 8 desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como te puedes dar cuenta, quedó exactamente en el mismo lugar. 8 doceavos. Entonces, ahí queda demostrado que efectivamente representan lo mismo, ¿cierto? Y representan el mismo punto en la recta numérica. 2 tercios y 8 doceavos representan el mismo punto en la recta numérica. Eso quiere decir que son fracciones equivalentes. ¿Listo? Entonces, el método de amplificación significa multiplicar por el mismo número en el numerador y en el denominador. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo de amplificación. A ver, por ejemplo, hagámoslo con una fracción impropia. ¿Listo? Por ejemplo, 3 medios. Esa es impropia. ¿Listo? Quiero encontrar una fracción equivalente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Voy a coger ese 3 medios y lo voy a multiplicar en el numerador y en el denominador por un mismo número. Aquí lo hice por 4, lo voy a hacer por 2, ¿listo? Por 2, yo puedo escoger el número. 3 por 2, 6 y 2 por 2, 4. ¿Qué quiere decir? Que 3 medios y 6 cuartos son fracciones equivalentes. ¿Listo? Vamos a ver. Gracias por escuchar Spotify. Entonces, fracción impropia, hagámoslo no tan perfecto, ¿listo? No lo hagamos tan perfecto porque no tengo el tiempo y ya creo que estaba cansado de los videos anteriores. Entonces usted coge una unidad, la divide en 2 y camina 3. 1, 2, no le alcanza, entonces ¿qué hace? Coge la siguiente unidad, la divide en 2 y camina lo que le hace falta, o sea, el tercero, ¿cierto? Entonces, esta es la representación de 3 medios, ¿listo? Lo hice con gris y con negro. Ahora, encima lo voy a hacer con este verde que tengo aquí. ¿Qué tengo que hacer? Coger la unidad, es esta, y la tengo que dividir en 4. ¿Sí? Espero que se alcance a ver que la estoy dividiendo ahí en 4, ¿listo? Y tengo que coger 6, entonces 1, 2, 3, 4, no me alcanza. Acudo a la siguiente unidad, la divido en 4, mira, la divido en 4 y camino lo que me hace falta, que había cogido 4, 5 y 6. Y efectivamente, mira, de verde, lo que quedó encima es exactamente lo mismo que había pintado de gris. ¿Listo? ¿Cómo sería la representación en la recta numérica? En la recta numérica. Ahí la voy a hacer aquí porque la regla sí lo quiere. Listo. Entonces pongo mi 0 por aquí. ¿Listo? Lo voy a hacer igual para que se note que estoy trabajando con la misma unidad. Ten en cuenta que yo cambio de unidad, es cuando cambio de hoja. Mientras tanto, dése cuenta que estoy trabajando con la misma unidad. Entonces, 3 medios significa que divido la unidad en 2 y camino 3. Entonces con este voy a hacerlo. Divido la unidad en 2. Como es de 2, entonces que me queda 6, 2, 4, 6 aquí. Y camino 3. 1, 2. No me alcanza, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cojo la siguiente unidad y también la divido en 2. Aquí. Y camino lo que me hace falta aquí. Ay, perdón, aquí. Entonces aquí me quedó 3 medios. ¿Listo? Ahora con azulito clarito, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 6 cuartos. ¿Qué significa? Dividir la unidad en 4. ¿Listo? Entonces, como es 12, de que haya 3 cuadritos. 1, 2, 3. Ahí quedó dividida en 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y camino 6. 1, 2, 3, 4. No me alcanza. ¿Qué hago? Cojo la siguiente unidad. También la divido en 4. ¿Sí? Y camino lo que me hace falta. 4. 5, 6 y efectivamente lo voy a hacer hacia arriba, efectivamente me queda en el mismo lugar, 6 cuartos.
son fracciones equivalentes porque quedaron en el mismo punto. Recuerde que esto es un entero y sería 2/4 o 1/2, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo quiera usted representar. Hagámoslo con la original, sería 1/2, un entero y 1/2, ¿cierto? Cuando usted lo quiere ver como número mixto. Hagámoslo con número negativo, con una fracción negativa, porque no hemos hablado nunca de fracciones negativas, pero esas también existen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, menos 3/5. ¿Listo? Menos 3/5. Entonces usted quiere encontrar la fracción equivalente a menos 3/5. ¿Qué hace? Con este. Coge el menos 3/5 y multiplica el numerador y el denominador por un mismo número, no sé, por 3, por ejemplo, por 3. Como ya hice por 4 por 2, ahora quiero hacer por 3. Entonces, multiplica menos 3 por 3, más por menos queda menos 3 por 3 queda 9, y 5 por 3 ¿qué te da? 15. Entonces, menos 3/5 y menos 9/15 son fracciones equivalentes. No puedo hacer representación gráfica con torta con estas. ¿Por qué? Porque yo cómo voy a hacer menos selección. No. Estas representaciones negativas ya toca solamente con recta numérica. ¿Listo? Entonces, cogemos y dibujamos nuestra recta numérica. Y pues el viejo truco que les acabo de enseñar, como me toca hacer de a 15, entonces pues yo voy a hacer mi unidad de a 15. Voy a poner el 0 por aquí. Listo, voy a hacer mi unidad, la voy a partir cada unidad en 15. Listo, entonces ya hice mi recta numérica y cada unidad la dejé separada en 15 espacios porque sí, porque me conviene. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Voy a dibujar esta. Tengo que dividir la unidad en 5 partes iguales. Ojo, es que no me alcanzó para poner el 1 allá. Pero entonces tú tienes que dividir tu unidad, las unidades. Del 0 al 1 mide 1 y del 0 al menos 1 mide 1, ¿sí o no? Valor absoluto, recuerde esa clase. Entonces tengo que partirla en 5 partes iguales. Como esto tiene 15, pues me queda de a 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Y tengo que caminar menos 3, por eso no lo hice hacia lo positivo, porque tengo que pararme en 0, siempre me paro en 0 y camino lo que me indique el numerador. En este caso el numerador no me está indicando 3, sino menos 3, entonces voy para atrás. Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí queda menos 3/5. ¿Listo? Ahora vamos a hacer menos 9/15. ¿Qué hago? Divido la unidad en 15 partes iguales. Entonces cojo y divido la unidad en 15 partes iguales. ¿Sí? Y camino menos 9. Entonces siempre desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo voy a hacer hacia arriba. Démonos cuenta que menos 9/15 representa y queda en el mismo lugar que menos 3/5. ¿Listo? Entonces ya hicimos con 2 positivos, impropia y con una fracción negativa. ¿Listo? Ese es el método de amplificar. Ahora vamos con el otro método, el método de simplificar. ¿De qué se trata este método? Es similar a este, porque es con el mismo número, pero pues ya no vamos a crecer. Mira que aquí estamos creciendo. Ahora vamos a reducir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para simplificar tú tienes que dividir el numerador y el denominador por el mismo número. ¿Listo? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, este que ya lo tengo ahí, pero lo voy a hacer en positivo. Entonces, 9/15. ¿Quieres encontrarle la fracción equivalente, pero aplicando el método de simplificar? ¿Tú qué haces? Tú coges el número y lo divides el numerador y el denominador por el mismo. ¿Listo?
Como pues 9 y 15 son múltiplos de 3, pues lo más coherente es entre 3. ¿Listo? Y entonces 9 dividido 3, que te da 3, porque 3 por 3 da 9, y 15 dividido 3, que te da 5, porque 3 por 5 da 15. ¿Eso qué quiere decir? Que 9 quinceavos y 3 son fracciones equivalentes. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo podría ser, probémoslo con 8/16. ¿Listo? Vámonos aquí. No, le voy a hacer una trabajo. Por ejemplo, 8/16. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a encontrar la fracción equivalente aplicando el método de simplificar. Entonces, coges, escribes el número, ¿sí? Y miras entre quién puedes dividirlo. Ojo, pues toca hacer un análisis, ¿no? Yo no lo puedo dividir, por ejemplo, entre 5, porque 8 dividido 5 no tiene sentido, ¿cierto? Tienes que mirar entre quién tienes que dividir. Tiene que ser un múltiplo del numerador y el denominador, o divisible del numerador y el denominador. Por ejemplo, yo veo que este es par y este también es par. Eso quiere decir que yo le puedo sacar mitad, o sea, lo puedo dividir entre 2. Y 8 dividido 2, que te da 4, y 16 dividido 2, que te da 8. Quiere decir que 8/16 y 4/8 son fracciones equivalentes. Pero ¿será que yo puedo seguir haciendo este proceso de simplificar? Veamos. Porque yo sigo viendo que este es par y este también es par. O sea que yo puedo dividir también otra vez entre 2. Y 4 dividido 2, que me da 2. Y 8 dividido 2, que me da 4. Eso quiere decir que 8/16, 4/8 y 2/4 también son fracciones equivalentes. Mira, estas tres son fracciones equivalentes. Pero ¿será que yo puedo seguir con ese proceso? Pues yo veo que 2/4, 2 y 4 son pares, ¿cierto? O sea que yo también puedo volverles a calcular la mitad, dividir entre 2, ¿cierto? 2 dividido 2, que te da 1. Y 4 dividido 2, que te da 2. Y entonces encontré un medio y parece ser que también todas vienen siendo fracciones equivalentes, ¿cierto? ¿Esto será que se puede seguir simplificando? No, ya no se puede seguir simplificando. Cuando tú encuentras una fracción que ya no puedes simplificar más, se llama la fracción irreducible. ¿Listo? Vamos a verificar si esas tres fracciones todas son equivalentes. 8/16, 4/8, 2/4 y 1/2. ¿Listo? En la recta numérica. Entonces dibuja tu recta numérica. Yo creo que la voy a dividir en 16 pues para que se me facilite porque es el más grande. Listo, entonces ya hice mi recta numérica y la dividí en 16 partes iguales porque se me facilita. Entonces voy a dibujar 8/16. Cojo la unidad, la divido en 16. Verifica, está en 16. Y camino 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí queda 8/16. Listo. Siguiente. 4/8. Cojo la unidad, la divido en 8. Entonces, ¿sería de a 2? Sí. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y camino 4. 1, 2, 3, 4. Y entonces me doy cuenta que aquí también quedó 4/8. Va a ser el siguiente. Cojo la unidad, la divido en 4. Sería aquí, ¿cierto? Estos grandecitos. 1, 2, 3, 4. Y camino 2. 1, 2. Y efectivamente me doy cuenta que aquí me quedó 2/4. ¿Listo? Ahora va con este. Cojo la unidad, la divido en 2. Acá.
1, 2. Y camino 1. Y efectivamente me doy cuenta que aquí me quedó un medio. Como podemos darnos cuenta, efectivamente todas estas son fracciones equivalentes. 8/16, 4 octavos, 2 cuartos, 1 medio. Teniendo en cuenta que 1 medio es la fracción irreducible. ¿Listo? Entonces, mis hijos, para que usted compruebe si dos fracciones son equivalentes, existen varios métodos. Uno de ellos es el método gráfico. ¿Listo? ¿Cómo así? Comprobar si efectivamente cuando usted elabora el dibujo, las dos fracciones representan lo mismo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí escribí 10 quinceavos y 2 tercios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi representación gráfica. Voy a dibujar mi torta, la voy a partir en 3 partes iguales y voy a colorear 2. A ver, ¿qué pasa? Listo, ya partí mi torta en 3 partes iguales. Y entonces tengo que colorear o seleccionar 2. 1 y 2. Listo, lo rosado es 2 tercios. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para hacer la otra? Tengo que coger mi torta y partirla en 15 partes iguales y colorear 10. Recuerde que se ayuda de la calculadora, ¿no? Usted coge 360, lo divide en 15 y encuentra que le toca de a 24 grados. Entonces voy a partir mi torta, cada pedacito de a 24 grados, para partirla en 15 partes iguales. Tengo que partir igualmente de aquí, ¿no? Pongo mi transportador y alineo el 0 igualito que como hice el anterior. Voy a hacer esta partición con verdecito. Y entonces empezaría 10, 20 y 4, ¿cierto? Más 24. Luego 48, 20, 30, 48, que es casi 50, y así sucesivamente, ¿cierto? Lo voy a hacer. Listo, aquí ya hice mis cálculos con mi transportador de 24 en 24. Ahora pues con la regla voy a trazar las líneas. Listo, entonces ya las dividí. Y ahora ya me quedó partida en 15. Voy a empezar por esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Partes iguales. Y tengo que colorear 10. Pues como mi idea es demostrar que voy a colorear la misma parte, pues voy a colorear los mismos pedacitos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y como podemos darnos cuenta, la parte naranja quedó sobre la parte rosada, lo cual significa que 10 quinceavos y 2 tercios son fracciones equivalentes porque gráficamente representan el mismo trozo o sector. Creo que con un ejemplo es suficiente. ¿De qué otra manera podemos comprobar que dos fracciones son equivalentes? Porque representan el mismo punto en la recta numérica. ¿Listo? Ay, Dios mío, no sé qué le pasó a esto ahora. Ya. Recta. ¿Listo? Si quieren hagámosla con la misma, ya que está ahí en esta misma hoja. Entonces, ya lo hemos hecho varias veces, entonces hacerlo no implica mayor esfuerzo. Recuerde, ¿saben qué? Hagámoslo negativo para comprobar que también hay fracciones equivalentes en la parte negativa. Vamos a comprobar si menos 10 quinceavos y menos 2 tercios son fracciones equivalentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué toca hacer? Coger la unidad, partirla en 15 y caminar 10. Y coger la unidad, partirla en 3 y caminar 2. ¿Listo? Entonces, como es negativo, yo voy a poner el 0 por aquí y voy a partir mi unidad en 15 espacios. Listo. Entonces ya la partí en 15 espacios iguales. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que caminar 10. ¿Listo? Entonces hay que caminar menos 10, perdón.
menos 10. Entonces esta unidad está partida en 15 partes iguales y voy a caminar menos 10. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Aquí queda menos 10 quinceavos. ¿Listo? Ahora voy a graficar 2 tercios. ¿Listo? Menos 2 tercios. ¿Qué toca hacer? Dividir la unidad en 3 partes iguales y caminar menos 2. Como está en 15, cada pedacito me va a quedar de a 5, ¿cierto? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 2 y 5. Mira, 1, 2, 3 partes iguales. Y voy a caminar menos 2. Menos 1, menos 2. Aquí queda menos 2 tercios, ¿cierto? Listo, entonces esta es otra manera de comprobar si dos fracciones son equivalentes, porque ocupan exactamente el mismo punto en la recta numérica, ¿cierto? Que hace parte de la descripción anterior. ¿De qué otra manera? Equivalencias, buscando fracciones equivalentes. Entonces, por ejemplo, este caso, 2 tercios y 4 sextos, ¿serán fracciones equivalentes por el método de equivalencias? Entonces yo cojo 2 tercios y verifico, ¿será que 2 tercios por alguien me da 4 sextos? Pues sí, si yo utilizo el 2, 2 por 2 da 4 y 3 por 2 da 6. Entonces 2 tercios y 4 sextos son fracciones equivalentes porque cuando yo lo amplifico, encuentro la otra fracción. Al amplificar 2 tercios con 2 me da 4 sextos. Entonces son fracciones equivalentes. Otro ejemplo podría ser, hagámoslo acá, a este ladito. A ver, 3 quintos y menos 3 quintos y 15 25avos. ¿Listo? Entonces, ¿tú cómo haces para confirmar si efectivamente son fracciones equivalentes? Tienes menos 3 quintos, entonces menos 3 quintos por alguien me da menos 15 25avos. Pues sí, por 5, ¿cierto? Más por menos da menos, 3 por 5, 15 y 5 por 5, 25. Entonces menos 3 quintos y menos 15 25avos son fracciones equivalentes. ¿Listo? ¿Por qué otro método podemos averiguar? El método de multiplicar en cruz o método de multiplicación. Entonces, por ejemplo, ¿será que 3 quintos y 12 veinteavos son fracciones equivalentes? Vamos a hacerlo por el método de multiplicación. ¿Tú qué haces? Tú coges 3 quintos y 12 veinteavos. Si son fracciones equivalentes, yo puedo establecer esta igualdad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Vamos a multiplicar en cruz. O sea, este por este. 3 por 20 sobre este por este. 5 por 12. Veamos, 3 por 20 que nos da 60 y 5 por 12 que nos da 60. Como nos dio el mismo número arriba y abajo, entonces estas dos son fracciones equivalentes. ¿Listo? Ese es un método para encontrar fracciones equivalentes. Y el último método para encontrar fracciones equivalentes es encontrando la fracción irreducible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿será que 4 sextos y
10 quinceavos son fracciones equivalentes. Entonces, pues yo podría multiplicar en cruz, encontrar los números y demás, pero vamos a hacerlo por el método irreducible. Por un lado voy a coger 4 sextos y lo voy a simplificar y simplificar hasta que encuentre la fracción irreducible. Recuerde que la fracción irreducible se encuentra solo con el método de simplificación. Entonces analizo. Como arriba y abajo son pares, entonces quiere decir que esto lo puedo simplificar entre 2, ¿cierto? Porque todo número par es múltiplo de 2. Entonces 4 dividido 2, que nos da 2, y 6 dividido 2, que nos da 3, ¿cierto? 2 tercios. ¿Será que 2 tercios lo puedo simplificar más? No, ya no puedo simplificarlo más. Eso quiere decir que la fracción irreducible es 2 tercios. Ahora por otro lado voy a coger 10 quinceavos. Entonces, analizo. Arriba es par, pero abajo no, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no lo puedo simplificar entre 2. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Pensarme otro número. ¿Qué relación tienen 10 y 15? 10 y 15 los dos aparecen en la tabla del 5. Eso quiere decir que tienen quinta. Yo lo puedo simplificar por 5. Recuerde que simplificar es dividir por el mismo número arriba y abajo. ¿Listo? Y entonces 10 dividido 5 que nos da 2 y 15 dividido 5 que nos da 3. Y encontramos la misma fracción, ¿cierto? Como las dos, al simplificarlas, me llega al mismo número, quiere decir que son fracciones equivalentes. Y solo por comprobar, 4 por 15, que nos da 60, y 6 por 10, que nos da 60, efectivamente son fracciones equivalentes. ¿Listo, hijos? Entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con fracciones equivalentes, que este método, este tema es larguito, ¿no? Pero entonces ahí ya queda claro todo este asunto. Nos vemos.